La vida de Epicteto, parte 3. Este episodio es la tercera y última parte de la biografía de Epicteto. Los temas que tocaremos en esta ocasión son los métodos que este filósofo utilizaba para enseñar a sus alumnos y su influencia a grandes rasgos a través de la historia. Epicteto traza una clara distinción entre el aprendizaje de los libros, el dominio del contenido de determinados tratados y lo que podría llamarse educación para la vida, en la que uno adquiere las actitudes y hábitos que permiten un comportamiento correcto. Esto último es de suma importancia. El primero puede tener algún valor instrumental, pero si se le da demasiada importancia puede resultar un obstáculo para el desarrollo ético. El programa de estudios que ofrecía en su escuela de filosofía estoica incluía la lectura de tratados filosóficos de autores estoicos del periodo helenístico, como la obra sobre el impulso de Crisipo y los escritos lógicos de Arquedemo. Las frecuentes referencias y esquemas lógicos formales sugieren que estos también se enseñaban, como lo habían sido el plan de estudios de Musonius Rufus. Y por último, hay algunas pruebas de la enseñanza de las que los antiguos llamaban física en la filosofía de la naturaleza. La educación para la vida es principalmente autoeducación, la función de esta capacidad de autocorrección inherente a nuestra naturaleza racional. Epicteto rechaza la forma de pensar de quien dice que la mejora moral solo se puede lograr con ayuda divina. Un ejemplo de Sócrates sirve para recordar a sus estudiantes que la independencia intelectual sigue siendo el objetivo principal. Porque mientras Sócrates enseñaba a otros, él mismo es inculto, o más bien autodidacta. Esta inquebrantable comprensión de las cuestiones éticas se ha logrado mediante la aplicación rigurosa de métodos que cualquiera podría utilizar. Es cierto que Sócrates tenía un talento excepcional y sus logros son algo para lo que todos nacemos, o al menos podemos intentar esperar igualar. Aún así, el entrenamiento directo por parte de un profesor de filosofía puede ser de gran ayuda para las personas que buscan corregir sus propias disposiciones. Epicteto explica el proceso en su discurso número 3, diciendo que, por encima de todo, uno debe prestar atención al deseo y la aversión. Uno debe corregir sus respuestas emocionales reflexionando sobre cuestiones de valor e indiferencia, ya que el deseo y el miedo a objetos que están fuera de tu propio control resultan en una serie de emociones fuertes que lo hacen a uno incapaz de escuchar razones mientras las experimenta. Tampoco nos podemos olvidar de que hay que entrenar el impulso de actuar y no actuar, ya que una acción puede ser parte de relaciones apropiadas con los dioses, los miembros de la familia y el Estado. Y estas acciones deben ser ordenadas y bien consideradas. Por último, hay que atender a los propios procesos de razonamiento, a la libertad de engaño de juicio apresurado y, en general, de todo lo que concierne al asentimiento. Esto último implica algún estudio de la lógica, para evitar que las conclusiones alcanzadas en las dos principales áreas de estudio se desalojen incluso en sueños, borracheras y hasta en la depresión. Estos tres temas han sido considerados con mucha razón como la base del sistema educativo de Epicteto, aunque no deben identificarse con las tres divisiones del discurso filosófico discutidas por los primeros estoicos: la física, la ética y la lógica. El esquema que Epicteto presenta en sus discursos, especialmente en el número 3, parece estar destinado principalmente a restar importancia al papel de la lógica, lo que podemos entender como los enigmas estériles y los análisis demasiado sutiles de lo que disfrutaban algunos de los contemporáneos de Epicteto.
Pero no podemos decir que Epicteto no es completamente renuente al estudio de la lógica siempre que se le dé el papel de apoyo adecuado. Un aprendizaje de este tipo puede ser instrumental para desarrollar la perspicacia intelectual. Del mismo modo que las pesas pueden ser utilizadas por los atletas en su entrenamiento, que les sirven para desarrollar los músculos. El proceso real de superación personal es inicialmente una cuestión de ralentizar conscientemente los procesos de pensamiento para permitir la reflexión antes del asentimiento. Esto es lo que Epicteto quería decir cuando habló de decirle a sus impresiones: impresión, espérame un poco, déjame ver qué eres y qué representas. A medida que se establezca el hábito de examinar las impresiones, las respuestas correctas comenzarán a llegar automáticamente, pero no nos debemos olvidar. Todo esto requiere una vigilancia constante para prevenir un retroceso. Nunca se puede confiar totalmente en los hábitos. Existe una gran cantidad de técnicas terapéuticas más específicas que también pueden ser útiles para quien logra avances éticos. Epicteto recomendaba que los alumnos se abstengan de utilizar los términos bueno y malo. No porque esos términos no tengan aplicación en la vida humana, sino porque es muy fácil que se apliquen de una manera equivocada. Es por eso que uno debe suprimir el deseo y la aversión. Utilizar solo los impulsos siempre y cuando sean impulsos simples y sin adornos emocionales. Para poder combatir un mal hábito debemos de practicar el comportamiento opuesto. Por ejemplo, si alguien tiene un mal genio, debe acostumbrarse a soportar los insultos con paciencia. Una introspección constante, o lo que podemos llamar una meditación antes de irnos a dormir, es una práctica tomada de la tradición pitagórica. Esto nos ayudará a corregir los errores antes de que tomen raíces dentro de nosotros. En raras ocasiones, Epicteto ofrecía asesoramiento profesional a alumnos que pretendían seguir una carrera docente por sí mismos. Reprende al profesor que asigna un tratado técnico de lógica sin proporcionar ninguna formación previa ni evaluar las capacidades del alumno. En otro de sus discursos, distingue 3 modos o caracteres del discurso filosófico. El modo protréptico es aquel que convence a quien lo escucha individualmente o en grupos de preocuparse por el estudio filosófico como un medio para el desarrollo ético personal. El modo heléntico, llamado así por los helechos socráticos, es más confrontativo y tiene como objetivo eliminar convicciones falsas, mientras que el modo instructivo imparte estas 2 doctrinas. Estos 3 modos están asociados respectivamente con Diógenes el Cínico, con Sócrates y con Zenón de Citio, el fundador de la escuela estoica. Aunque inspiró a muchas personas de la nobleza en muchas ciudades griegas, Epicteto ejerció mucha más influencia a través de las obras escritas producidas por Arriano. Marco Aurelio nunca fue su alumno, pero quedó tan profundamente impresionado por lo que había leído que se considera un seguidor de Epicteto. Al principio del siglo III después de Cristo, el erudito y teólogo Orígenes de Alejandría comentaba sobre la popularidad de Epicteto entre sus propios contemporáneos, que desde su punto de vista, el filósofo estoico le hace una rivalidad fuerte a la popularidad del mismo Platón. Si Orígenes estuvo tan influenciado por la versión del estoicismo de Epicteto es una cuestión diferente, porque él había estudiado los escritos de Crisipo por su propia cuenta y la interrelación de estos 2 personajes no pueden separarse fácilmente. Aún más demostrable es el homenaje rendido a Epicteto por Simplicio, el comentarista de Aristóteles del siglo VI, que compuso un largo comentario filosófico sobre el manual combinando elementos estoicos con su propio neoplatonismo. El manual fue traducido en el año 1497
Durante 2 siglos se hizo excepcionalmente popular en Europa. Los intelectuales del siglo XVII encontraron que el estoicismo de Epicteto era totalmente compatible con el cristianismo. Blaise Pascal tuvo una reacción en contra de esta percepción. Si bien es cierto que admiraba a Epicteto, pero consideraba pura arrogancia creer que la psique humana es parte de la divina y puede perfeccionarse mediante los propios esfuerzos. Por otro lado, René Descartes adopta un sistema de valores muy similar al de Epicteto, como parte de su ética personal.